Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Un día lluvioso, mitad de semana con mucha lluvia, pero todavía los niveles a lo que deben estar el sistema de presas de la República Dominicana no es el óptimo, no es el que deseamos tener. Y yo diría, es el que amerita el tiempo. Estamos en temporada ciclónica, en cualquier momento pues se puede presentar una depresión tropical, una tormenta tropical, seguida otra. En consecuencia, estos fenómenos de la naturaleza atraen agua, generan agua, lluvia, que es lo que necesitaba el país. Acabamos de concluir un ciclo de sequía muy prolongado en la República Dominicana que puso en peligro la seguridad alimentaria. Muchas reses, muchos ganados pues, murieron por falta de alimentos. El sistema de acueductos del país a nivel nacional estaba en situación crítica, muy crítica. Los parques ya no eran verdes, los parques pasaron a ser marrón, brown, producto de la sequía. La sequía enorme. Vaguadas y onda tropical podrían generar aguaceros en algunas localidades del territorio nacional. A propósito de este fin de semana, que para muchos puede ser un fin de semana bastante largo, extendido, ya que hay un feriado de por medio, el Jueves Corpus, y mucha gente, los más pudientes, los que tienen menos compromisos de trabajo, aprovechan cualquier cosita para pica y se extiende, irse desde mañana jueves y extenderse hasta el domingo, regresar ya el domingo en la tarde. Pero en lo que el hacha va y viene, ocurren muchas cosas aquí en la República Dominicana, muy especial en la capital dominicana, que llaman la atención. Miren, una de las avenidas más transitadas de la capital dominicana en horas de la mañana es la avenida Anacaona, porque es de las pocas que enlace la dirección oeste al centro de la capital dominicana, con pocas interrupciones, solo 1 o 2 semáforos en todo el trayecto de esta avenida. Entonces por ahí pues muchas personas que van al centro de la capital dominicana transitan por ella, lo de Santo Domingo Este, Herrera, transitan por la Anacaona para llegar hasta el centro de la ciudad capital. Entonces, esta zona también residen muchas personas, clase media alta ahí en Bellavista, que van a ejercitarse todas las mañanas al Parque Mirador Sur. Hoy en la mañana se presentó un accidente donde un señor de algunos 82 años de edad, en el intento por cruzar la avenida, una persona de estos que manejan, conducen un vehículo como alma que lleva el demonio, a las 7 de la mañana atropelló a ese señor. Murió instantáneamente el señor. Este cadáver pues pernoctó ahí hasta cerca de las 9 de la mañana para ser levantado por el organismo del Estado Dominicano correspondiente. Yo me pregunto, ¿cuántos agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte, hoy DGC, Dirección General de Transporte Terrestre, DGC, están haciendo poco? No voy a decir de vago, que era la palabra que me iba a salir, haciendo poco, que no tienen un servicio asignado temprano y que sí en esa avenida van a fastidiar en ocasiones a los caminantes de manera sorpresiva, a capturar, a multar con cierto sentido a aquellos pues que no estacionan los vehículos bien. Pero no pudiera la DGC asignar a gente de esta institución en la intersección de la avenida Privada con avenida Anacaona para que facilite que muchas personas, muchos caminantes buscando salud no encuentren la muerte, para que no sirvan esto de canal, como ocurrió hoy en la mañana. Este señor pues acostumbraba a ejercitarse ahí en el Mirador, y muy bien por parte de él, la Avenida de la Salud, la vegetación exuberante del Parque Mirador Sur, en lo interno, pues él cruzaba la avenida y vino este señor
como alma que lleva el demonio y le cegó la vida. Y de manera irresponsable aceleró el vehículo y huyó de la escena, vamos a llamar escena del crimen, porque fue un crimen lo que él cometió prácticamente. Un accidente de tránsito convertido en crimen por la imprudencia con la cual pues este señor se desplazaba. Vamos a esperar que en las próximas horas la DGC, el 911, identifiquen este vehículo y pueda ser entregado a la justicia correspondiente, que ahora empeora su situación. Miren, hoy en la mañana el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, actuando responsablemente, pues observó esta ley, esta resolución que había emitido, no ley, la resolución que había emitido el Ministerio de Trabajo para regularizar el trabajo doméstico. Una resolución cuestionada por muchos, alabada por otros, pero que desde el principio, lo que conocemos un poco del derecho, observamos en esta resolución un ente eminentemente populista, un ente de querer ser el gracioso, de querer ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo. El sistema de trabajo doméstico, es verdad que se cometen muchos abusos de parte de personas que tienen empleadas o empleados domésticos, pero en la mayoría de los casos pienso que se trabaja con cierta regularidad, que se respetan derechos, incluso se le dan las regalías pascual, se le dan prestaciones a domésticas, si aún está regularizado como quiso hacer el Ministerio de Trabajo. Lo que no se respeta en ocasiones es el horario, en muchas ocasiones el horario para las señoras o señores que trabajan al servicio de determinadas familias pudientes del país y tienen, como le decimos en el argot popular, dormida, duermen ahí en ese mismo trabajo. Los patronos entienden que estos no deben descansar mientras ellos necesitan de su servicio. Entonces, el Ministerio de Trabajo no lo hizo bien al emitir esta resolución, porque lo que quería era más bien ser una monedita de oro, caerle bien a todo el mundo. Hoy el presidente Luis Abinader cayó en el grave error, porque lo que quiere hacer es campaña electoral, quiere hacer campaña de todo lo que pudiera generarle popularidad, porque se observa, según las mediciones, que la aceptación del presidente Abinader está muy mellada. Dice el presidente Abinader que se buscará la forma legal para regular el trabajo doméstico, la forma legal. Mire, el trabajo doméstico tiene sus aristas. Aquella joven, madre soltera, que trabaja en una institución pública o privada y que devenga un salario de 30, no sé, 40 mil pesos, esa joven, oye bien, 30 o 40 mil pesos, que es un salario más o menos aceptable aquí en el país, esa joven tiene 2 niños, pues separada de su esposo, tiene que buscar una asistente, como le llamamos en el argot popular nosotros, un asistente para que la asista, valga la redundancia, con esos niños. Si esa joven tiene que pagarle a ese asistente el 50% del salario que ella recibe, real y efectivamente está condenada a dejar el trabajo en el cual se gana el sustento de su familia, que le genera ingresos para atender a sus hijos. Entonces pierden dos, pierde la doméstica que ella va a tener y pierde ella, porque deja de recibir ingresos. Entonces yo entiendo que ese trabajo doméstico, lo que debería el Ministerio de Trabajo, valga la redundancia, es tratar de que se registre en el ministerio para fines, pues, de los derechos laborales que le corresponden a cada trabajador y que sea el acuerdo entre las partes lo que reine. Es decir, si yo voy a contratar a una persona en mi casa para hacerlo todo, desde lavar, planchar, cocinar, limpiar la casa, que es un trabajo bastante duro, y nos pusimos de acuerdo como para pagarle, un ejemplo, 15 mil pesos, ya es un acuerdo entre las partes que pudiera registrarse en el Ministerio de Trabajo, pudiera ser así, pero
que no establezca el Ministerio de Trabajo un salario X a pagar por este servicio. Ahora, en el caso de las familias pudientes, los Bonetti y entre otras familias, los Alberteros, que tienen para pagar, pudiéramos decir, bueno, que ellos adscriban, que tengan adscrito ese personal que necesitan en su casa en las empresas que ellos poseen, para que este personal pueda tener cierta garantía, cierta seguridad laboral. Pero pretender crear el trabajo doméstico como un trabajo normal, pienso que es un exabrupto, que es un exceso de querer caer bien, de ser monedita de oro y caer bien en toda parte, porque yo le pregunto, esa misma joven que yo cité hace un momentito, al margen del salario que debe pagarle, a esa que le va a asistir con sus hijos lo que ella va al trabajo formal, pues también tiene que incluirla en la seguridad social, tiene que incluirla, que la mayoría de los dominicanos, no importa el salario que gane, comparte el famoso salario 13. Aquí la generalidad del dominicano hace eso. Pero inscribirla en la seguridad social sería sumamente tedioso y un gasto que representaría tanto para la doméstica que tiene que pagar, cubrir una parte de los gastos de inscripción en la seguridad social, como para aquella señora que es por necesidad, que tiene que tener una asistente en la casa. Si no la tiene, no podría producir nada, un solo centavo no podría producir. Pienso que es una gran oportunidad que le ha dado el Tribunal Constitucional de la República Dominicana al Ministerio de Trabajo para que revise esta resolución y que no quede como perico en la estaca. No quede como perico en la estaca. Es cierto que esa resolución se dio producto de que familias prestantes del país maltratan a los servicios domésticos. La maltratan de manera exagerada y que hay una presión de organismos internacionales para que se regularice el trabajo doméstico. Déjeme decirle algo. En los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, no existe el servicio doméstico. Usted se la arregla como usted pueda. La ropa, usted la compra una lavadora y la echa ahí a batirse, como dicen. Si usted quiere planchar ropa, va a Londres, a la lavandería. Limpiar la casa, bueno, hay empresas que se dedican a eso, a limpieza, y se limpia la casa cada cierto tiempo. Usted, mientras tanto, usted puede quitar el polvo, como dicen. Entonces, aquí en República Dominicana existe el trabajo doméstico por la necesidad que tiene mucha gente de desplazarse de sus hogares a buscar algo mejor, y también la necesidad que tienen esas damas o esos caballeros que se dedican al servicio doméstico de generar ingresos, de que no tienen ninguna preparación técnica ni académica, pero sí tienen la necesidad de generar ingresos. Entonces yo pienso que tomar esto como punto de partida para campaña electoral, para querer ser el gracioso, es un exabrupto. Es un exabrupto, llámese como se llame, el ideólogo de esto. Porque el gobierno del presidente Luis Abinader se ha caracterizado por querer ser, como decíamos hace un momentito, una monedita de oro que le cae bien a todo el mundo. Pretender caer bien a todo el mundo. Entonces, basándose en eso, en ese caer bien a todo el mundo, ha cometido muchos errores, pero muchos errores que le han dado graves dolores de cabeza al presidente Luis Abinader, que entiendo es una persona bien intencionada, una persona que quizás no tenía la necesidad de llegar a ser presidente de la República, si era por buscar enriquecimiento personal, no tenía esa necesidad porque recibió una buena dote, una buena herencia de su padre, don Luis Rafael Abinader, y esas empresas son empresas que en verdad han crecido mucho más ahora, están creciendo, y crecen como la verdad en el campo. El caso de Cemento Santo Domingo, ahí en la carretera que conduce al sur del país,
era una cementera de poca monta, sin embargo hoy usted ve, es una gran industria ahí y cada día consumen más de esa montaña de Asua. Entonces, pero las empresas del presidente Abinader y de la familia Abinader eran empresas, por lo menos, vamos a decir, estables antes de él llegar al solio presidencial y ahora se han consolidado como empresa y tendrán un gran legado cuando concluya la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader. Vamos a la pausa y regreso de inmediato con más de Conversación Franca. Aquí estamos de regreso con más de Conversación Franca, ya con la integración de Joaquín Alberto Ramírez, que recuerden que cada miércoles está con nosotros aquí en Conversación Franca. Joaquín, bienvenido. Te mojaste un poco, Como siempre, sí, me mojé. Bueno. Está la ciudad capital, está cayendo un aguacero. Y a mí no me gusta andar con sombrilla, bueno, como los judíos. Dice un viejo adagio que las flores y los claveles necesitan agua. Yo soy un cactus. Usted es un clavel. Mira, yo hablaba en el segmento anterior de la regularización del trabajo doméstico y está dentro de los temas que tú nos sugieres siempre abordar, sí, está este tema. Y yo decía que justamente se hace necesario regularizar el trabajo doméstico, pero en base a la realidad que vive el país. El trabajo doméstico en Europa, en Estados Unidos, prácticamente existe, pero es muy reducido. Vamos a decir, la familia muy acaudalada es que tienen trabajadoras y trabajadores domésticos. Tienen chofer, tienen mayordomo, pero son las familias muy acaudaladas, los Kennedy, los Clinton, pueden tener eso. Pero un clase media baja en Estados Unidos no puede mantener un servicio doméstico, no puede tenerlo. Y nosotros, que hemos tenido la oportunidad tanto de estar en algunos lugares de Europa como en Estados Unidos, vemos que eso no existe. Allá usted mismo se suple los servicios que necesita, limpieza de la ropa, ahí está la lavandería, o lo lleva a Londres, como dicen en Nueva York, la lleva a Londres. Comida, bueno, ahí está la comida rápida. O si usted quiere preparar algo en su casa, usted lo prepara. Mucha gente no usa eso de planchar ropa, como dicen. El que quiera unas ropas especiales de vestir, como dicen, la lleva a Londres para que se la planche. Pero después los jeans se pone sin planchar. Eso se usa sin planchar, los poloches, eso se usa sin planchar. Eso es aquí que clase media, somos parejeros, queremos andar delicaditos, como dicen, ¿verdad? Pero yo decía, Joaquín, y ahí te voy a ceder la palabra, sí, de que esa figura aquí es importante para ambas partes, tanto para la que presta el servicio doméstico como tal, que en su gran mayoría, yo diría un 99.9%, no tiene formación técnica, mucho menos formación académica, y no puede mercadearse en el mercado laboral. Y quizás la única vía que tiene para ayudar en la casa es servir como trabajadora doméstica. Y la otra vía que la necesita, pero no tiene lo suficiente como para pagar la calidad de ese servicio, es aquella muchacha, aquella señora, aquella pareja que ganan 40, 50 mil pesos y necesitan de un asistente para que le cuide a los muchachos, los que están trabajando, y para que haga algunas cosas ahí en el hogar, para beneficiarse ella misma como tal. Entonces pienso, y ahí sí se va a hacer la palabra de verdad, que de parte del gobierno dominicano a través del Ministerio de Trabajo y del propio presidente de la República, que ha tomado esto como punta de lanza para mercadearse, como que son los más sensibles con esos sectores menos pudientes del país, pienso que así no se regulariza el servicio doméstico. Se regulariza, como diría Jaime David, colocando el oído en el corazón del pueblo. Joaquín Alberto. Bueno, yo extrañamente hoy voy a ser gobiernista. Cosa rara en mí, que como miembro del partido de oposición, no. Cuidado. Nada. Ni siquiera un anuncio ni nada. Cuidado si te asignaron una tarjeta de débito. Y eso que yo me siento amigo de Luis Miguel, incluso una vez le escribí siendo ministro. Y me devolvió a los 8 meses después, pero me devolvió. Sí. No, lo que pasa es lo siguiente. La Organización Internacional de Trabajo hizo un convenio, el convenio 189, donde establece esas normas. Y esas normas llegaron al Congreso Dominicano en la gestión PLDista.
Fue aprobada por resolución del Congreso en el año 2013. Y como tú eres un abogado, yo que soy médico, el artículo 26 de la Constitución dice que si el Estado refrenda, ratifica un convenio internacional, ya tiene fuerza de ley dentro del país. Y ya eso que hizo, lo único que hizo el Ministerio de Trabajo fue que cambió dos cositas, le puso un poquito de más. Por ejemplo, el convenio establece de que el servicio doméstico debe tener un descanso de 24 horas mínimas en una semana. Y aquí se establecieron 36 horas, para poner un caso. Más. Sí, en otro caso se habla del salario mínimo, aunque también el convenio habla del salario mínimo del país, y entonces debería ser. ¿Qué es lo que pasa? Que como tú dices, generalmente las personas que hacen servicio doméstico no han logrado una escolaridad suficiente para insertarse en el mundo ya productivo, y entonces ven eso como un favor. Esa muchacha, le agradece a la doña que le está trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el cual hace absolutamente de todo. Y muchas veces no le da el descanso que merece, las vacaciones que merece, el doble sueldo que merece, todo eso, porque ella desconoce sus derechos. Aun cuando el artículo 158 del Código de Trabajo establece y tipifica el trabajo doméstico, pero ellos desconocen de la ley y precisamente por desconocimiento abusan. Y el Estado, en verdad, cuando se ratificó, incluso eso fue ratificado en un congreso bajo la dirección del Estado PLDista, lo que hizo el Ministerio de Trabajo ahora mismo fue darle dos asunticos, ponérselo. Todo lo demás es el convenio de la OIT. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que este es un país de informalidades, donde el 42% del trabajo es informal, donde la gente todo lo hace de boca y no lo hace como tú dices. Yo que he visitado amistades y familiares, a poner un caso en Estados Unidos y en Europa, tener un servicio no es tan fácil. No es tan fácil. Pero precisamente porque la gente tiene derecho y porque la gente tiene un sueldo decente. Decente es que por lo menos es el mínimo del país. Pues no están planteando de que el trabajo doméstico gane 5 o 6 veces un salario mínimo, sino que al menos tenga el mínimo. Y por lo menos si usted no va a garantizar el salario mínimo a una gente, no debe hacer, aun cuando eso podía tipificarse en especie, porque generalmente el servicio come de lo que come la familia. Generalmente, si hay condormida, como decimos aquí, la persona ocupa una habitación que duerme ahí, que es otro sitio. Muy pequeña, por cierto, muy pequeña. Sí, muy pequeña, sí. Porque nosotros no solamente el servicio doméstico, se discrimina hasta los choferes. La gente dice, ¿cuántos son? 42 choferes. Son 42. ¿Y por qué tú me estás separando los choferes como si no fueran seres humanos? Entonces, a eso yo me refiero. Yo creo que ahí esa parte, contrario a lo que dijo Hipólito, que el servicio se robaba la carne de la señora. Creo que eso debe estar establecido. Lo que yo decía sí. al cierre de mi comentario, sí. refiriéndome a esto antes de la integración tuya, sí. es que justamente se debe regularizar, pero mediante acuerdo entre las partes. Por ejemplo, y ponía como ejemplo, valga la redundancia, el caso de una joven trabajadora del sector público-privado que gana 40,000 pesos, vamos a poner, una empresa público-privada. ¿Qué sucede? Una madre soltera, tiene 2 niños, necesita de un asistente en la casa. Entonces imagínate, si esos 40,000 pesos, ella le paga 15,000 pesos, 17,000 pesos, la mitad de su salario prácticamente, ¿verdad?, a la doméstica, porque lo establece una resolución del Ministerio de Trabajo, más lo que tenga que pagar por el lugar donde resida, porque aquí la mayoría de los jóvenes no tienen vivienda propia. La mayoría no lo tiene, yo diría que un 99% no tiene vivienda propia. Ni yo. No la tenemos los más viejos, mucho menos los más jóvenes. Digo, yo tuve, pero ya. Entonces, imagínate. Esa es la primera administración que yo tuve. La primera administración. Bueno, entonces, imagínate tú eso. Entonces, yo lo que establecía era que perfecto se regularice el trabajo doméstico, pero mediante acuerdo entre las partes, de que y respetando los horarios establecidos, porque hay gente
aquí la clase más pudiente es la que más abusa con el trabajo doméstico. La más pudiente, los menos pudientes no. Le pagan menos, pero son los que menos abusan. Y ridiculizan. La ponen en ridículo. La llevan con uniforme a la pizzería. Claro, exacto. Sí. Entonces salen con ella, la llevan con uniforme obligado. Sí. Pero la clase media baja ve el trabajo doméstico como un asistente. Una persona que prácticamente, en mi casa hay una que tiene 29 años. 29 años. Okay. Por algo tiene 29 años, ¿verdad? Entonces, yo esa pregunta se la hice a una profesora mía, Ana Tolenán, experta psicóloga, que yo hice un módulo de gestión de cambio en un diplomado que realicé. Y le pregunté eso a ella, maestra, ¿cómo usted ha garantizado que su servicio tenga más de 20 años? Porque a mí nada más me duraban como 8 o 7 meses. Aunque te soy sincero, yo nunca administraba eso directamente. Yo dejaba siempre No, eso. yo tampoco. Sí. Pero mi casa tiene 29 años. ¿Por Sí. qué? Porque eso se le ajusta cuando es necesario, cuando ella ve que la cosa está mejor en la familia, pues tiene. Y siempre no se quede en la casa, va 3 o 4 días a la semana ahora, últimamente, pero anteriormente estaba todos los días ya. Okay. Y tiene 29 años. Entonces, por algo tiene los 29 años. Sí, pero yo a final de año. Ramón, que hay que calcularle hasta la comida, porque se come la tres caliente en la casa. Bueno, Aunque no se le pone, porque, bueno, si tú eres un empleador, tú sabes que el sueldo que tú le das a un trabajador no es lo que tú pagas más de ahí. Claro, tú pagas claro. a la tesorería otra cosa, tú pagas... Entonces, ahí va sí, yo. También sí. cayendo con el mismo ejemplo de la joven que te decía. Ponte que esa joven le tenga que pagar el salario mínimo a esa doméstica, Sí, que tiene, pero que tenga que incluirla la también, comida. pero que tenga que incluirla en la seguridad social. Indudablemente la joven se va a rajar a llorar en la esquina de su casa, y va a decir, yo lo que voy a hacer, voy a renunciar al trabajo y voy a quedar atendiendo a mis hijos. Y forzar al papá de esos muchachos para que me lo mantenga. Y ya. Entonces, y justamente van a perder las dos, va a perder esa señora que le asiste en el trabajo doméstico y va a perder ella. Entonces creo, y ahí insisto, de que debe ser el acuerdo entre las partes, pero que se registre en el Ministerio de Trabajo. Entonces acordamos de que, bueno, tú vas a venir todos los días a tal hora, hasta tal hora, tu salario va a ser tanto más lo que tú consumas, como dices, perfecto. Y que esa persona, por lo regular también, la clase media baja, no es mezquina, le da su regalía siempre, su salario 13, siempre, se lo da, sí. Desde antes, en mi casa siempre se le ha dado de antes de existir de que regularización. Siempre eso está ahí. Desde que llegó diciembre eso está ahí. Tenga, mire señores, eso es lo suyo. Contenta, feliz y contenta, ¿te das cuenta? Y yo que siempre he sido incluyente también, nunca porque si yo lo recibo, establezco esa distancia. Cuando yo he estado asalariado, si yo lo recibo, ¿por qué una persona que me sirve a mí y a mi familia no puede recibirlo? Pienso que es una injusticia también, ¿verdad? Sí. Una injusticia entonces. Además por un principio de Maquiavelo, que se trata bien que está cerca de ti. Yo decíamos también que justamente esos grandes empresarios que en ocasiones para evadir impuestos colocan en nómina a esas domésticas, la colocan en nómina, pero para evadir impuestos, pero no para que tengan los derechos adquiridos de un trabajador normal de sus empresas. No solamente eso, ha habido funcionarios que han puesto en nómina en la casa. En la institución, bueno, uno fallecido que yo no voy a decir su nombre, Y un periodista un popular alcalde de la capital dominicana fallecido. Ya. Yo tenía la doméstica ahí. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más. Seguimos con más esta conversación franca con Joaquín Alberto Ramírez y ustedes también de sus respectivos hogares. Joaquín, la Cámara de Cuentas sigue con cuentos y cuentos más. La Comisión de Diputados, honorables diputados de la República, que está investigando lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas, ha pedido una extensión de 15 días más para rendir el informe. Y yo digo, ¿y para qué? ¿Para qué? Si todo el mundo sabe ya lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas, y que lo que procede es la destitución formal, ya que ellos no quieren renunciar. Se niegan. El juicio político es lo que procede. Ahora pues dicen que la Cámara de Cuentas fue repartida entre los principales partidos políticos, que al PLD le dieron uno, que a la Fuerza del Pueblo le dieron otro, que al PRM le dieron la presidencia, pero y que el presidente está atado de mano, porque el reglamento de la Cámara de Cuentas establece que las decisiones son colegiadas. Así es. Y son así, son colegiadas las decisiones, pero ahí desde el inicio
se demostró que no había gerencia y que la Cámara de Cuentas fue utilizada como un instrumento político, pero al servicio del partido gobernante, no al servicio de los partidos de oposición que pudiéramos decir quizás tienen cierta influencia en la Cámara de Cuentas, pero no son decisivos. Entonces, ¿cómo se llama la obra? No me sigan haciendo cuentos con la Cámara de Cuentas. Procedan, porque realmente es una muestra de incompetencia del partido gobernante que es el PRM, una muestra más de la incompetencia de que elige una Cámara de Cuentas, selecciona una Cámara de Cuentas sin ton ni son, porque no ha sabido a nada. Ahora están dando a conocer, como para limpiar su imagen ante la opinión pública, auditoría que compromete a la presente gestión gubernamental y también a pasadas gestiones gubernamentales. Joaquín Alberto. Bueno, no me gusta hacer jactancia, pero yo te hablaba ahorita de la maestra Ana Tolenán, cuando yo hice el diplomado de alta gerencia. Y lo que sucede, y me decía uno de mis profesores, es que ahora, más que la titulación, más que el summa cum laude que pueda tener un profesional, está el asunto del trabajo en equipo, ¿verdad? El pensamiento crítico, la inteligencia emocional, trabajar bajo presión, que son las llamadas actitudes, capacidades blandas, que no son blandas nada, se demuestran ahí. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, es que tú lo acabas de decir. La Cámara de Cuentas es un organismo colegiado. Lo que procedemos del PLD tenemos eso bien clarito, porque vos, conociendo la actitud del pequeño burgués y de un partido de organismo, en el cual él mismo se sometía. A veces Juan Bosch hacía una propuesta y se le caía, y se le imponía una mayoría, y todavía Juan Bosch ahí delante, llevando la propuesta. Y bueno, en el caso de Leonel Fernández, que fue el segundo presidente del PLD, hubo un momento que le habrán dicho a Leonel Fernández: mire, presidente, si usted no motiva eso, una asamblea, eso se va a caer. Coja su cheque en blanco que usted tiene, plantéelo. Y ahí la gente entendía. Y él quizá en el fondo coincidía con la posición de base, pues la dirección tenía un conocimiento de un factor que se desconocía abajo, que había que aplicarlo. Entonces, en esto ha pasado eso. Creo que también existe una ley, independientemente de lo que establece la Constitución de la República, donde plantea la elección cada 2 años del presidente. O sea, el hecho que se haga la rotación. Hay una rotación, y parece que todo eso también está en la rotación. Yo no tengo esperanza, Ramón, de que hagan el juicio político, como pasó con Terrero, porque hemos observado cómo este Congreso de dominio PRMista no quiere que interpelen a nadie. Llevan a personas, como el caso de Gloria Reyes. Sí, Gloria Reyes. Y dije, no, todo está muy bien. Los disparates que ella ha hecho y la politización que ha hecho del servicio que son sociales para la gente, que en las gestiones nuestras tuvieron siempre una supervisión de organismos internacionales para evitar esa tendencia que tiene el ser humano de que fulano trabajó conmigo y fulano no, pero que no trabajó conmigo está mal desbaratado y necesita esa cooperación, esa ayuda del Estado Dominicano. Y no, la han aplaudido y han salido blindados. Entonces, no creo que el Congreso lo haga, porque además la matrícula exige que la Cámara de Diputados acusa con una 2/3 parte, tendría que tener de oposición la 2/3 parte, para que el Senado destituya también con la 2/3 parte, sí, porque sí, ellos lo sí. tienen. Quedará en este juego de aquí, quizás los diputados le están dando más vuelta a lo necesario a esto, deberían asumir. Y además había una actitud también en los gobiernos, y menos en este tramo, que está faltando menos de un año, de darle luz verde para que pase todo. Y tanto el organismo de fiscalización interna, como es la Contraloría General de la República, y que es de fiscalización externa, no ven nada, absolutamente nada, para dedicarse más ahora a toda esta campaña que es reeleccionista. Bueno, ahí cabe lo que decíamos en el segmento anterior, por lo menos yo, con relación a que los PRMistas, y me excusan que existe un partido en especial, quieren caerle bien a todo el mundo.
Hace aproximadamente 15 o 20 días que el presidente de la Cámara de Diputados, el dilecto Alfredo Pacheco, dijo que lo de la Cámara de Cuentas se va a resolver de raíz, que se está discutiendo una nueva ley, ley que regula la selección y el funcionamiento de los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas. Entonces, ¿qué significa esto? Que quizá cae lo mismo que tú dices. Aprobar la ley tiene su tiempo. El presidente. Exacto, tiene su tiempo. Ponerla en ejecución, promulgarla, tiene su tiempo, porque va a quedar en la cancha del Poder Ejecutivo, de si promulga o no la ley, dejar fijo el presidente por los 4 años, darle facultad al presidente a que pueda tener un control de la nómina, por lo menos de cierta parte de la nómina, de una parte importante de la nómina, los inspectores, vamos a decirlo así, entre otros, los auditores, entre otras cosas. Entonces, eso debían haberlo hecho desde el inicio. ¿Por qué no lo hicieron en principio? Porque el PRM tiene mayoría desde el año 2020 en el Congreso de la Nación. Además, y una mayoría calificada que puede aprobar leyes. Ese tipo de ley la pueden aprobar porque no es una ley orgánica. Pudieran aprobarla y ponerla en ejecución, entonces proceder en base a esa ley que se aprobó a elegir la nueva Cámara de Cuentas, pero tenía que ser lo gracioso. Tú que eres jurista, que eres abogado, y había que ver si eso puede tener efectos retroactivos. Yo creo que no, que hay un principio de retroactividad, incluso de derecho adquirido. Entonces, esa ley podría regir para la próxima Cámara de Cuentas. Cuando concluye exactamente el mandato de esta Cámara de Cuentas. No para esta. No para esta. Entonces, eso es lo que realmente nosotros criticamos, que a veces, señores, usted no puede pretender ser el gracioso, de querer caerle bien a todo el mundo. El que dirige el Estado dominicano tiene que tener carácter. El que es parte de un poder como el poder legislativo tiene que tener carácter de acción. Ok, vamos a aprobar esto, es cierto, vamos a tener gente en contra, pero nada es absoluto. Nada es absoluto. Hay grandes líderes de la República Dominicana, o personalidades, no grandes líderes, personalidades del país que pudieron haber llegado mucho más lejos. Y justamente por querer ser lo gracioso con todo el mundo llegar, y me refiero a un amigo, a Roberto Santana. Roberto Santana quiso ser el primer senador de su natal San José de Ocoa, que él la quiere muchísimo, la adora mucho, San José de Ocoa, pero se quiso pasar de gracioso, quiso ser candidato único por todos los partidos políticos. Imposible, imposible. Arriésguese, preséntese. Él tenía un acercamiento con quien fue su verdugo una vez, que era el Partido Reformista, el doctor Balaguer, ¿verdad? Sí. Preséntese, y Balaguer de seguro que le iba a decir, sí, tú eres el candidato, y ganaba. La ganaba la senaduría. Y después que usted ganó, ya usted se declara independiente. Declara independiente. Como mucha gente aplica esa fórmula, y tú lo sabes. Entonces, eso mismo sucede ahora en esta gestión. En esta gestión gubernamental, tanto en la parte legislativa como en la parte ya del Poder Ejecutivo. ¿Cuántas cosas no ha tenido que echar hacia atrás el presidente Luis Abinader? Muchas cosas. Y esas cosas que él ha echado hacia atrás, en cierta manera, tenían su parte positiva y su parte negativa. Porque es así. No, pero espérate, me están cuestionando ahí, yo no puedo. Le tienen miedo enorme a las redes sociales. ¿Por qué no se ha aprobado el Código Penal? Mira, el Código Penal no se va a aprobar. Oye, no se ha aprobado ni se va a aprobar por las famosas 3 causales. Le tienen miedo a las féminas, pero le tienen miedo a las iglesias. A la iglesia. Es verdad. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato ya que la parte final. Sí. La parte final de conversación franca correspondiente a este día, Domingo Contreras y la planta de Asua. Domingo Contreras, ¿qué queremos decir de Domingo Contreras? Miren, voy a ver con la planta de Asua primero. Primero la planta de Asua. Esa planta de Asua era en Boca Chica y se la llevaron para Asua. Ahí que voy. Ella hay un paseo por el malecón de la capital dominicana, yo la vi. Ahí vamos, que precisamente quien otorga los permisos provisionales para esta operación es el Consejo Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional, sí, que es una dependencia del Ministerio de Minas, ¿no? De Energía y Minas. Energía y Minas. Y este permiso, que fue el año 2021, era para que operara en Boca Chica. De hecho, establece un cuadrante ahora muy moderno que lo hacen con las coordenadas de la latitud y longitud. Cuando tú buscas, esa latitud y longitud corresponde a Boca Chica. Y la misma disposición habla claro de que esto es para energía renovable. ¿Desde cuándo el gas natural es energía renovable? No lo es. Aquí este ciclo combinado y lo que aporta. Entonces, por la ubicación, por la naturaleza de esa planta,
y por el permiso que es de 1 año y medio que ya se venció, esa planta tiene que cesar inmediatas sus operaciones y no hacer el daño ecológico que está pasando ahí a la biosfera, es decir, a los crustáceos, a los peces, a los mariscos que hay en esa área, que yo lo he probado, porque conozco personas dedicadas a la venta de comida que ahí se surten con los pescadores y de Azo a la capital se llega rápidamente. Eso llega fresquecito. Sí. Y he probado, y ahora hay que tener mucha cautela para uno mismo no intoxicarse, por lo que estamos observando la cantidad enorme de peces y de cangrejos que las olas están llevando a las playas de los negros allá en Azo. Entro de una vez entonces con Domingo Contreras, sí. Menciono a mi compañero Domingo Contreras porque... Un gran conocedor de la municipalidad. Es muy hecho de mala fe poner rumores sin ningún tipo de base. Y tú mencionábamos el programa que hacemos en off acá, de Luis Alberto Tejeda. En el PLD cuenta con 2 buenas candidaturas en el Gran Santo Domingo, por lo menos en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, con altas posibilidades de triunfo, con altas posibilidades. Entonces, para mí eso es de mala ralea, utilizar, como comenzaron, rumores de personas que siempre son muy expertas en ciencia ficción, creando una situación que realmente no es. Quizá para debilitar un poco, independientemente de que yo siempre he dicho que en noviembre sabremos todo. Todo el mundo está gritando y pataleando, pero en noviembre veremos qué puede pasar, si las fuerzas se van por su cuenta o si las fuerzas se van coaligadas. Bueno, indudablemente que estamos ya apenas meses de la antesala de los procesos electorales del próximo año 2024. Y digo apenas meses porque ya en el mes próximo se inicia oficialmente las primarias en los partidos, las cuales van a culminar el 6 de octubre, donde ya se tendría definido cuáles serían las y los candidatos que presentarían, exacto. Pero ya concluido eso, los partidos políticos tienen el mes de noviembre para dejar conformada definitivamente la propuesta electoral municipal, que ya en el mes de febrero creo que es la tercera semana. La tercera semana de febrero que se celebran esas elecciones municipales, tercer domingo, y los partidos tienen que tener ya definido claramente. Pero antes de eso está lo que se llaman las famosas cuotas de reserva, que ya ahora en este mes, creo que el 17 de este mes de junio, queda resuelto cuál es la cuota que se va a tener para las reservas, y la definición de alianzas también es una ruta crítica que estamos caminando hacia ella. Pienso que finalmente la oposición política dominicana tiene una gran posibilidad de ganar alcaldías en cantidades suficientes en todo el país, siempre y cuando reine la cordura, reine el desprendimiento, el yo cedo para que mi futuro aliado tenga determinada candidatura. Y creo que aquí en el Distrito Nacional y en Santo Domingo Este, las fuerzas opositoras que no se adhieran alrededor de Domingo Contreras, en el caso de la capital dominicana, y en el caso de Santo Domingo Este, alrededor de Luis Alberto, podrían dar la oportunidad de que continúen las alcaldías de esas 2 principales plazas políticas del país en manos del partido gobernante. Sin duda alguna, sería así. Entonces pienso que es una gran oportunidad que tienen las fuerzas opositoras de actuar aliado en plazas así como esta. Decía Domingo Contreras en una entrevista que sostuve esta semana en un popular programa radial, de que en gran parte del país se perdieron alcaldías por 5 votos, por 6 votos. La diferencia es eso, de 100 votos, diferencia de menos de 300 votos. Pero las fuerzas opositoras, en aquel entonces eran aliadas al oficialismo, dispersas, permitieron que ganara el PRM de manera abrumadora la mayoría de las alcaldías en el país. Ahora mismo el PRM tiene una gran desventaja. Lo que ellos han visto como ventaja es una desventaja, que han conquistado alcaldes de otras plazas políticas que fueron electos en otras boletas electorales. Y han desplazado su propio dirigente. Exacto. Entonces, no, todavía no han desplazado oficialmente. Pero sí
existe, entre comillas, el compromiso de apoyar a esos que son alcaldes, que fueron electos en la boleta de la Fuerza del Pueblo, en la boleta del PLD. El PRM tiene el compromiso de llevarlo como candidato. ¿Y si no cumple? O si cumple, como quiera es un problema para ellos. Si cumplen es un problema y si no cumplen es otro problema mayor. Digo, doble filo. Señores, pues será hasta una próxima entrega de Conversación Franca. El próximo miércoles estaremos junto a Joaquín Alberto Ramírez. Hasta una próxima entrega. Su Mundo TV.